Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de la República el 1 de julio pasado. Ganó con el 53% de los votos, pero además obtuvo algo que nadie había tenido desde hace muchas décadas: mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Los retos, sin embargo, de gobernar el país serán enormes, aún teniendo esta mayoría en las dos cámaras. ¿Cuáles son las prioridades de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo va a trabajar con los partidos políticos en las cámaras legislativas? Vamos a conversar sobre este y otros temas con Hernán Gómez Bruera. Él es profesor investigador del Instituto Mora, ha sido internacionalista, especialista en América Latina y ha apoyado abiertamente a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de la campaña. Hernán, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias, Sergio. Buenas noches. Es un reto enorme, es la primera vez desde los primeros 3 años de Ernesto Zedillo que alguien va a tener control de las dos cámaras y además de la presidencia de la República. Pero eso tiene sus riesgos. Durante mucho tiempo los presidentes podían echarle la culpa a los legisladores de lo que no se hacía. Hoy no va a haber esta posibilidad. ¿Cómo ves el reto? No, siempre hay restricciones, Sergio. Los gobiernos no solo enfrentan la restricción de tener o no mayoría en las cámaras, ¿no? El escenario económico, la situación general del país, el clima de violencia. Creo que no es correcto decir que porque va a tener mayoría el gobierno de López Obrador va a poder hacer lo que quiera, ¿no? Porque creo que hay un discurso que va en ese sentido y que un poco lo que pretende es decir, bueno, miren, López Obrador tiene todo puesto sobre la mesa y si las cosas salen mal, va a ser enteramente culpa de él y porque tenía mayoría en el Congreso. No es así, ¿no? Pero bueno, efectivamente, tener una mayoría le da un margen de maniobra interesante. Ahora, sí hay una gran expectativa y una gran esperanza. Las Sin cifras duda. de apoyo a Andrés Manuel han venido subiendo de una forma impresionante. Va a llegar con un apoyo popular que hacía mucho tiempo no tenía ningún presidente en México. Eso también es un riesgo. Sí, es un riesgo en la medida que la gente muchas veces no está consciente de que las transformaciones políticas llevan tiempo. Creo que en alguno de los debates López Obrador dijo que se trataba de un proceso y yo creo que eso lo define muy bien. Es decir, vamos a entrar en un nuevo proceso y sí creo que en un año probablemente va a haber desencanto en muchos sectores. Mucha gente que creía que los cambios iban a ser más rápido probablemente se van a llevar una sorpresa. Los cambios toman mucho más tiempo de lo que a veces uno quisiera. ¿Qué significan perdón y olvido en el vocabulario de López Obrador, particularmente para enfrentar la crisis de violencia que estamos viviendo? No, yo creo que para que haya perdón y para que haya olvido, yo creo que puede haber perdón, no olvido, pero primero se necesita. Él dice, voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Exacto. Primero creo que se necesita un proceso, digamos, que nos lleve a la reconciliación, más allá incluso de la organización de foros como se ha hecho. Creo que se necesita, digamos, quienes han estudiado los procesos de justicia transicional, lo que nos dicen es que estos procesos implican comisiones de la verdad, que se sepa qué fue lo que ocurrió, que haya un proceso a través del cual las víctimas puedan de alguna forma sentir que están siendo, o por lo menos que hay una garantía de no repetición. O que se les escuche a veces, ¿no? Que se les escuche. Es un proceso complejo, no es un borrón y cuenta nueva. Creo que quizás en eso están pecando de excesivamente optimistas. Vemos en un intento que me parece muy loable por reducir los gastos del gobierno federal, pero al mismo tiempo se nos dice que se van a dispersar las oficinas por todo el país y que se van a perdonar 43,000 millones de pesos que deben a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué opinas? ¿No se vuelve más complicado esto? La reubicación de secretarías de Estado creo que puede ser muy complicada. Yo creo que, digamos, lo que se planteaba en el proyecto alternativo de Nación era que se hicieran estudios cuantitativos, cualitativos, para ver
qué tan viable es esto. Entiendo que se están haciendo. En mi opinión, el gran problema de esto es que es probable que los costos de hacerlo sean superiores a sus potenciales beneficios y que además el gobierno entrante podría perder un tiempo muy preciado. 6 años en es estar poco. mudando a cientos de miles de funcionarios públicos. Exacto, Sergio, te vas a estar mudando en lugar de estar instrumentando programas. Y creo que si bien el objetivo último me parece que es loable, digamos, de generar, de sacar todo de la Ciudad de México, creo que al fin de cuentas, en realidad no es un proceso de descentralización tampoco, porque la descentralización pasa por otros lados. Yo no es no es uno de los anuncios que más De hecho, ha sido comparto. crítico en algún artículo en el periódico El Universal, decía, saber, yo sí lo apoyo, pero esto no me parece que sea la mejor solución. Es decir, creo que quienes apoyamos a López Obrador sin ser militantes de su partido, tenemos que ser críticos y no se trata de aplaudir todo ni de decir que todo está bien. Creo que debemos señalar ahí donde vemos riesgos y aquí me parece que hay uno. Ahora, no así en el tema de los delegados, que creo que también ha sido muy criticado. Se dice que se está intentando crear una estructura paralela a la de los gobernadores, que se está violentando incluso el federalismo. Yo lo veo muy distinto, Sergio, y lo que siento aquí es que hay que el objetivo realmente es acercar la autoridad, digamos, el gobierno y la autoridad presidencial al territorio. Y esto ha sido abandonado durante muchos años. Y yo creo que estos ¿Y no piensas que delegados, puede haber un conflicto entre el delegado y el gobernador? Quizás sea un conflicto positivo. No hay que tenerle miedo siempre al conflicto. Yo creo que hay que pensar que a veces ciertos frentes de conflicto son buenos. Y yo creo que en el caso de ciertos gobernadores, tener una figura fuerte al lado, que además esté vigilante, puede hacerle bien a ciertos gobernadores. Y sí creo que, porque el objetivo último de esto es crear una estructura participativa que involucre al territorio en la formulación de políticas públicas y ojalá también en la vigilancia de los recursos públicos. No solo son los delegados, son también coordinadores regionales. Se va a hacer un censo, según entiendo, para conocer las demandas de la gente, incluso al nivel de familias. Han hablado de llegar hasta el nivel de las familias, porque hay que ver, por ejemplo, dónde hay personas con discapacidad, dónde hay adultos mayores que están abandonados, dónde hay niños, dónde hay niñas, dónde hay mujeres que nunca han tenido una oportunidad de trabajar porque lo único que se les ha dejado es la posibilidad de hacer trabajo en el hogar, sin ningún tipo de remuneración, evidentemente. Entonces, yo creo que este tipo de acercamiento hacia la gente no lo hemos tenido nunca en México y si se da como se está planteando, creo que puede ser algo muy positivo. Andrés Manuel siempre ha cuestionado el nuevo aeropuerto de Texcoco porque dice es muy caro y no es necesario. Por otra parte, nos dice muy caro, 200,000 millones de pesos finalmente. Por otra parte, anuncia un tren en la zona Maya de 1,500 kilómetros con un costo de hasta 150,000 millones de pesos. ¿Tiene sentido? Hay muchas cosas que no tienen todavía sentido, Sergio. Yo creo que estos meses han sido de muchos anuncios, algunos quizás muy grandilocuentes. Yo creo que todavía López Obrador y su equipo no hicieron un reality check. No me gusta mucho esta expresión porque moja un poco las alas, pero sí creo que les está haciendo falta pues darse cuenta bien de que no todo va a ser viable. Han anunciado una gran cantidad de proyectos. Qué bueno que haya ambición, qué bueno que haya deseos de hacer muchas cosas, pero en algún momento van a tener que establecer prioridades. No se puede hacer todo. ¿Se podrá recortar 500,000 millones de pesos en el presupuesto combatiendo la corrupción de manera que haya dinero para los proyectos que se han anunciado? Evidentemente no en el primer año, pero me parece muy bueno que haya una meta así de ambiciosa. El cálculo creo que está hecho con base en estudios de, por ejemplo, del Banco Mundial o del INCO, que calculan cuánto se va en corrupción, ¿no? 10% del PIB. Ese hablan es de 10% el del cálculo PIB. técnico. Exacto, hablan de 10% del PIB. Podría, digamos, Pero tú pero sabes no, que no es tan automático. el que ¿no? haya corrupción de 10% del PIB no significa que si llego yo a ser presidente ya tengo 500,000 millones de pesos ahí sobre los que puedo girar cheques. Claro que no. Yo creo que hay que diferenciar lo que fueron
mensajes hechos para la comunicación durante la campaña electoral de lo que es ya la labor de la administración pública. Ahora, sí creo que se pueden hacer muchas cosas ya se están haciendo cosas importantes para ahorrar recursos. Creo que es muy importante. Pero, por ejemplo, tiene sentido, nos dicen, vamos a combatir la corrupción y la medida que anuncian es, voy a despedir al 70% de los trabajadores de confianza. ¿Todos son corruptos los trabajadores de confianza o no son indispensables, no hacen nada de trabajo? Desde luego que sí. De nuevo, Sergio, creo que estas 50 medidas de austeridad son lineamientos generales, no son medidas oficiales que ya estén entrando en vigor en sus términos. Yo creo que probablemente no va a ser el 70% en todas partes, que hay que hacer un proceso de reingeniería institucional más fino y ver dónde se puede y dónde no, pero el hecho de que desde la Presidencia de la República se establezca una meta así de ambiciosa hace que la gente se tome en serio y que digan, bueno, estamos hablando de algo que sí va para hacer algo real y para concretarse, y que los mismos equipos hagan esfuerzos extrahumanos para recortar todo el personal innecesario en las secretarías, todo el gasto superfluo y excesivo. Y yo creo que cuando venimos de una situación de tanto despilfarro, sí se necesitan medidas radicales. Por lo pronto, y ya por último, ¿estás satisfecho hasta ahora con Andrés Manuel? No ha sido todavía presidente, no es todavía presidente, pero ¿cómo se ha comportado en estas semanas después de la elección? A ver, yo creo que Andrés Manuel es un gran líder social y político, quizás sea el líder social más importante de México, democráticamente electo en los últimos 100 años. Sé que suena muy grandilocuente, pero creo que lo es. Creo que hay una ansiedad por hacer muchas cosas y por comunicar muchas cosas muy rápido, y que va a hacer falta un poco de sosiego y mesura, y que algunas de las cosas que se han anunciado hay que pensarlas mejor, hay que discutirlas más, y que no va a ser todo, digamos, así como se ha dicho. Pero digamos que como primeros mensajes y como primeros y como símbolos que están ahí, creo que en líneas generales se ha hecho bastante bien. Hernán Gómez Bruera, gracias por esta conversación. Y amigos, este corazón que tenemos aquí enfrente es una cerámica de Paquimé, en Chihuahua, orgullo de mi país. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.